¿Cómo es que llegaste aquí este día? ¿Cómo es que hoy pudiste haberte despertado de una rica cama, de unas ricas cobijas? El día de ayer tal vez comiste, cenaste. ¿Te pudiste levantar, mirar, observar, abrir tus ojos, escuchar? ¿Cuántos de aquí tienen salud? ¿Cuántos de aquí tienen trabajo? ¿Cuántos de aquí tienen una familia? ¿Cuántos de aquí tienen hijos, nietos? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen una iglesia? ¿Cuántos tienen a Cristo? Amén. Todo esto lo digo porque se nos olvida justamente de quiénes somos y quién es Dios. Y estamos viendo la serie Conociendo a Dios y vamos a hacer un atributo más esta mañana. El título de la predicación es El poder santificador por la gracia de Dios. El poder santificador por la gracia de Dios. Tú estás siendo transformado por su gracia. Tú llegaste por su gracia. Tú tienes un trabajo por su gracia. Tienes salud por su gracia. Tienes un lugar donde refugiarte del frío por su gracia. Tienes una familia por su gracia. Tú puedes mirar, puedes escuchar, puedes hablar por su gracia. Es por el mérito de Dios, no tu mérito. Y en este día vamos a aprender justamente vivir bajo la gracia. Muchas veces no aprendemos a vivir bajo la gracia. No sabes cómo moverte, no sabes qué pedir, no sabes qué hacer, porque sigues pensando que eres tú y no Dios. Y quiero decirte que no eres tú, nunca has sido tú, siempre has sido Dios. Aunque tú y yo no conocíamos antes a Dios, como lo conocemos el día de hoy, aunque tú no habías creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador, Él derramaba gracia, Él derramaba amor benevolente a ti. Pero hoy que lo conocemos, dimos, Señor, gracias por tu gracia. Y hoy has aprendido a dar de gracia lo que has recibido de gracia. Amén. Hay un pasaje que dice en Evangelios, Jesús en el capítulo de Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Una de las cosas que Dios hoy dice, esta es mi voluntad, está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Y dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, ¿qué dice? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, es vuestra transformación. Quiere decir que entonces Dios, por su gracia, hoy te está santificando, por su gracia te está transformando. Y la pregunta que muchos se hacen, entonces, ¿tengo licencia para pecar si por gracia hemos sido salvos? La respuesta es no. Aquí quiero que me acompañes entonces a Romanos, capítulo 5, Romanos 5, versículo 20. Romanos 5, 20, y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué dice ahí? La gracia. La gracia. La palabra gracia en el griego, si quieres anotarlo, la palabra gracia en el griego es charis. Charis, así como suena, C-H-A-R-I-S, charis, y significa bondad, significa benevolencia.
significa un regalo inmerecido. ¿Cómo es que Dios ha tratado con el mundo? Hoy y siempre ha sido con amor. El hombre es el infiel, el hombre es el incrédulo, el hombre es el necio, el hombre es el desobediente, el hombre es el rebelde. Dios siempre ha sido amor. Entonces, cuando tú lees aquí en Romanos 5:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 1 del capítulo 6. Versículo 1 del capítulo 6 de Romanos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta retórica. Tiene que haber gracia, ¿tenemos que estar pecando para que la gracia abunde? La respuesta es no. Versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nuevamente, ¿qué es lo que Dios está diciendo? No porque hoy he derramado de mi gracia tengas licencia para seguir pecando. Si tú ya fuiste elegido, acuérdate, hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, sin pecado. Para eso nos eligió el Señor. ¿Cuál era el fin del hombre pecador? ¿Cuál era el fin del hombre pecador? El infierno. Nosotros estábamos infilados al infierno. Todos los que no teníamos a Cristo estábamos infilados a irnos al infierno. Éramos hijos de ira, hijos de juicio. Efesios capítulo 2, versículo 13 lo dice. Éramos hijos de ira, hijos de juicio. Pero por su misericordia, por su gracia, nos salvó el Señor. ¿Enviando a quién? A su Hijo Jesucristo. A su Hijo Jesucristo. Hoy tienes que ir aprendiendo a vivir bajo la gracia del Señor, bajo su provisión, porque todo lo que tú tienes el día de hoy viene a través de la gracia. Y para diferenciar entre la misericordia y la gracia, anota lo siguiente: la gracia es que Dios te provee aunque tú y yo no lo merezcamos. Dios te provee aunque tú y yo no lo merezcamos. Y la misericordia es que Dios te perdona aunque tú y yo no lo merezcamos. Es la gran diferencia entre la misericordia y la gracia. Para muchos de repente se confunden. La Biblia misma te manda a hablar de gracia y misericordia a la vez, pero estamos hoy aprendiendo que hay una diferencia entre la misericordia y la gracia. Estamos viendo hoy la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Quién nos proveyó de la ley? Muchos dirán, Dios, y sí es cierto, Dios proveyó de la ley. ¿A quién proveyó Dios? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Entonces la ley se la dio Dios a Moisés y Moisés se la dio al pueblo de Dios. Pero sigo leyendo, pero la gracia, estoy en el mismo versículo 17 del capítulo 1 de Juan, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¡Wow! ¡Wow! Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy bien. Cuando dice que sobreabunda la gracia,
Cuando el pecado comienza a abundar y sobreabunda la gracia, significa los recursos que Dios ya nos dio justamente para mantenernos en una posición de victoria lejos del pecado. La multiforme gracia de Dios tiene diferentes recursos para que tú y yo no tengamos excusa alguna de no mantenernos en victoria delante del Señor. Y por eso tenemos que mantener una lectura permanente, perseverante, día a día, de día y de noche, que estar leyendo, meditando la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios voy a conocer, Dios me va a mostrar los recursos que me van a permitir justamente, plenamente, reconocer su gracia. 2, enamorarme de su gracia. Y 3, vivir bajo la gracia. Uno de los recursos de la gracia justamente fue la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Yo soy salvo a través de la fe puesta en Cristo Jesús. A Dios le plació llamarme, a Dios le plació buscarme, a Dios le plació salvarme, limpiarme. Hoy a Dios le complace estarme santificando. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia. Algo que tienes que aprender, que la gracia no es una reacción de Dios, sino una acción de Dios. Dios no reaccionó porque el hombre pecó en el Edén. Dios accionó justamente su gracia. Hoy somos salvos no por lo que cometió Adán y Eva en el Edén. Somos salvos porque Dios ya lo tenía determinado en su plan de redención antes de la fundación del mundo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y lo dice. La gracia no se produce por el pecado, sino por acción para resolver el problema del pecado. Por eso hoy estamos en la segunda etapa de la salvación, en la etapa de la santificación, en la etapa de la transformación, en la etapa de la renovación. Hoy estamos siendo renovados. Está siendo renovada tu mente, está siendo renovada tu manera de pensar. Hoy tienes una total y distinto enfoque de las cosas a través del Señor, a través de su gracia. Tu matrimonio lo ves como antes lo veías. Tu trabajo no lo ves como antes lo veías. El dinero mismo no lo ves como antes lo veías. Hoy lo vemos a través de su gracia, a través de los ojos de Dios. Amén. Entonces la gracia y la misericordia son las extensiones del amor de Dios. O dicho de otra manera, la extensión del amor es la misericordia y la gracia. Estamos en el Evangelio de Juan, ahí estamos, capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? A Jesús. Jesús era el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice aquí en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es lleno de gracia. Ahora fíjate muy bien. Si Cristo es lleno de gracia, si Cristo es la gracia personificada, entonces quiere decir que yo unido a Cristo tengo que entonces derramar gracia. Por eso dicen los evangelios, da de gracia lo que recibes de gracia. Y a veces mucha gente dice, ¿cómo le voy a dar, pastor, si no se lo merece? Justamente por eso, porque no se le merece, tú le das gracia. Porque no se le merece, tú le das de tu misericordia. Porque no se lo merece. Si se lo mereciera, no fuera gracia ni fuera misericordia.
¿Quién merece hoy salvación? Todos merecen salvación. Por su gracia. Por su gracia. Por su gracia. Sin gracia nadie se merece nada. Pero por su gracia todos somos merecedores de todo de Él. Por su gracia estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por su gracia. ¿Dónde tiene el Señor? Sentado justamente en los lugares celestiales con Él. Celestiales con Él. Antes de que tú y yo conociéramos al Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1 dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si tú me acompañas ahí mismo en Efesios, vamos a Efesios, y vuelvo a leer nuevamente el versículo 1 de Efesios capítulo 2, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero si tú me acompañas al versículo 5, dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Si Cristo no hubiera llegado a la tierra, nadie podría ser salvo. Y todos tendríamos que irnos entonces ¿a dónde? A condenación al infierno, todos, sin excepción alguna. Pero gracias por su gracia, gracias por su misericordia, gracias por su benevolencia, gracias por su amor. Él nos rescató, Él te llamó, Él te eligió, Él te escogió. No temporalmente, te escogió eternamente. Para que estuvieras con Él eternamente. Entonces cada proceso de la salvación se debe a la gracia de Dios. La justificación, la santificación y la glorificación es por gracia. Y como dijimos hace unos momentos, la gracia habilita los recursos necesarios para llevar una vida victoriosa. Una vida victoriosa, una vida de triunfo, no una vida de derrota, no una vida de fracaso. Mucha gente vive de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, y no ve justamente la luz. Todo le sale mal, no le alcanza para nada lo que gana. Y tiene un trabajo, tiene 2 trabajos, tiene 3 trabajos, y se sigue sin alcanzar. Y todo lo que piensa hacer, termina no haciéndolo. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Conocer el Dios de gracia? Para que entonces en esa gracia y misericordia Dios comience a derramar en él luz, vida, inteligencia, ciencia, capacidad, recursos para que vivas en victoria. Amén. Entonces la gracia es un atributo de Dios. Por eso se le llama el Dios de la gracia. Vamos, acompáñame a la primera carta de Pedro. Está casi al final de la Biblia. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y dice lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Esto es hermoso, esto es bello. ¿Quién te llamó? ¿Quién te buscó? ¿Quién te eligió? ¿Quién te escogió?
Y muchos de repente nos perdemos ahí porque pensamos que te escogió porque eras muy, muy bonito, porque tenías tú una buena capacidad, porque tenías una buena inteligencia, te llamó porque tenías una buena posición. Y eso es una grave mentira, es un engaño del diablo. ¿Sabes de dónde te llamó el Señor? De lo vil y menospreciado del mundo. Te llamó de la basura, a ti, a mí. Ahí nos encontrábamos ahí. Nos llamó del lodo cenagoso en los que nos encontramos muchos de nosotros. Y dice aquí, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria, ¿a dónde? ¿A dónde? A su presencia. Gloria significa presencia, presencia divina. Y Él te llena de su gloria todos los días porque habita contigo. Tú eres su habitación de Dios. Tú eres la casa de Dios. Él habita ahí, donde tú estás y donde tú vayas, Él va contigo. Él no se separa, Él no se va. Él se queda ahí contigo. Por eso tienes que tener mucho cuidado. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Porque lo que tú estés haciendo mal, tú estás siendo acompañado por el Dios de gracia. Si yo le miento a alguien, está el Señor justamente como testimonio, viendo cómo hoy estoy usando mal justamente mi llamado de Él. Él me llamó para vivir en la verdad, no en la mentira, no en el engaño. Él me llamó para ser un instrumento de amor, no de odio, no de amargura, no de resentimientos. Se te olvida justamente que tú eres un instrumento y eres la casa, el tabernáculo donde el Señor mora todos los días y nunca se sale. Yo te invito para que reflexiones y medites justamente esto. A veces se nos olvida y a veces los afanes de este mundo te hacen pensar, te hacen olvidar de esa gracia de Dios que derrama todos los días el Señor de ti. Hoy debemos estar completamente agradecidos por esa gracia del Señor. Entonces vuelvo a leer, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, no es temporal, eterna. En la eternidad no es la eternidad es atemporal. ¿Qué significa, pastor? Significa que no hay tiempo, no hay cronos, es el kairos, es el tiempo de Dios. Y Dios no se mueve en los minutos, no se mueve en los segundos, no se mueve en los días, no se mueve en los meses, no se mueve en los años. Él se mueve en la eternidad, atemporal, no hay tiempo. Y me llena, me entusiasma, me gozo cuando puedo leer justamente esto. Después que hayas padecido un poco de tiempo. ¿Quién está padeciendo el día de hoy? ¿Quién está pasando tribulación el día de hoy? ¿Quién está pasando aflicción el día de hoy? Pues la mayoría. ¿Por qué? Porque la aflicción, porque los problemas, porque las crisis, porque las tribulaciones están aparejadas con el cristiano. ¿Eres hijo de Dios? Vas a padecer. ¿Eres hijo de Dios? Vas a ser tribulado. Vas a tener persecución, vas a tener oposición. El enemigo va a estar justamente ahí, como león rugiente. ¿Alrededor de quién? De tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos, de tu trabajo, de tu negocio. Ahí va a estar justamente el diablo esperando en qué momento acecharte y lastimarte. Por eso dice justamente Pedro, velad, sed sobrios, sí, velad. Sed sobrios, sí, velad, está atento. Tus sentidos espirituales tienen que estar atentos. No puedes darle tregua al diablo, él no tiene piedad. Tú le entra el diablo y te va a despedazar, te va a destruir, te va a matar, te va a robar, porque esa es su naturaleza de muerte. La naturaleza de Dios es vida y vida en abundancia. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? ¿Estás aprendiendo el día de hoy? Gloria a Dios por eso. Entonces no te quejes. No existe en alguna parte de la Biblia que diga bienaventurados los quejosos. No existe ese texto.
tendemos a estarnos quejando de todo. Es que no me gusta aquí, no me gusta allá, no me gusta lo que te pusiste, no me gusta dónde me trajiste, no me gusta cómo te vestiste, no me gusta Bueno, nada te gusta. Ay, si la iglesia estuviera un poco más grande, ay, si la iglesia estuviera más calentita, ay, si la iglesia estuviera más... Bueno, no te gusta nada. Y a todo le pones justamente un pero. Y aquí dice claramente, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Qué es un poco de tiempo? Pastor, tengo ya tiempo orando por mi esposo para que se convierta. ¿Qué tiempo tienes? Como 3 días. No, hombre, pues no. Ya quieres oraciones maruchan, ¿no? Que luego tú oras y que Dios conteste. No, no es así. No es así. ¿Cuánto tiempo oró Abraham y Sara por Isaac? ¿Cuánto tiempo? 27 años. Y tú tienes 3 años y ya, ay, no, ya es que no aguanto. Hombre, aquí dice claramente, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Por qué un poco de tiempo? Comparado este tiempo con la eternidad es poco tiempo. ¿Cierto o falso? Entonces, para que vayas pensando que si tienes 5 años, otros 5 años más de oración. Pero no escucho el amén. No escucho el amén, ¿no? Siempre esperan el amén cuando es algo bonito. Que Dios bendiga tu vida. Amén. Que Dios te dé una buena casa. Amén. Que Dios permita la tribulación. Ay. Somos extraños. Muy extraños. Wow. Pero viene lo más hermoso. Vean lo que dice aquí. Después de que hayas tú padecido por un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione. ¡Wow! Por su gracia, Él nos repara. Tú y yo estamos usando nuestra armadura y cada vez que tú usas la armadura se va desgastando día con día. Tú y yo estamos en una lucha constante. Y como somos soldados activos, estamos dispuestos a estar luchando en todo tiempo. Y como el enemigo no duerme, estás luchando justamente todos los días y te vas desgastando, tu fe de repente se debilita. En momentos aparece esa fe que como que no tuviera en tu vida. Y dice aquí que Él te va a perfeccionar, Él te va a restaurar, Él te va a reparar todo lo que el enemigo te ha lastimado. ¡Wow! Es la promesa del Señor. Y Él mismo nos perfeccione. ¿Quién está contento por eso? ¿Quién está agradecido por eso? Nunca Dios te va a dejar. Él te va a perfeccionar, te va a restaurar, te va a levantar, te va a abrazar, te va a consolar, te va a alentar, te va a dirigir. Porque así es Dios. Nunca dejará al justo caído. Nunca. Y aunque 7 veces caiga, será levantado. ¿Quién dice amén? Créele al Señor. Y Él mismo os perfeccione. Y Él mismo nos afirme. No solamente te va a perfeccionar, te va a afirmar. Su gracia nos afirma, nos da firmeza para resistir las acechanzas del enemigo. Mantente firme en oración, mantente firme en obediencia, mantente firme clamando al Señor. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Dios, ¿dónde te puso? Dios, ¿dónde te puso? A ver, ponle una marca a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, y vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Vean lo que dice aquí. ¿Cómo inicia el texto? Dice, más gracias.
¿De dónde viene la palabra gracias? Y todos los días decimos gracias. Gracias por esto, gracias por aquello. Y viene justamente de eso. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Como dices, perfecto. Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la derrota. ¿Así dice? Gracias sean a Dios que nos dio el fracaso. ¿Así dice? ¿Así dice? Entonces, ¿por qué vives una vida de fracaso? Entonces, ¿por qué vives una vida de derrota? ¿Por qué vives una vida de desánimo? ¿Por qué vives una vida de desaliento? ¿Por qué la mayor parte del día, de la semana, del mes, siempre estás triste, deprimido? ¿Por qué? Depresión no es igual a éxito. Aflicción vas a tener siempre, pero dice el Señor, confía en mí. Confía en mí, yo he vencido al mundo, dice el Señor, ¿cierto? Entonces aquí dice, dad, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. A ver, todos estamos hoy justamente unidos ¿a quién? Unidos a Cristo. Como el pámpano a la vid. Ese árbol de la uva se llama vid y el pámpano es la rama que está unido ¿a dónde? A la vid. Si Cristo es la vid verdadera y yo soy el pámpano, ¿dónde está mi lugar? ¿Dónde Dios me puso? Y si Cristo es la victoria, ¿dónde Dios me puso? ¿Dónde me injertó? ¿Dónde me colocó? En victoria. ¿Por qué no lo crees? Vamos a partir de ahí, vamos a pensarlo. ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué tu matrimonio no puede decir estamos en victoria, pastor? ¿Por qué no podemos decir mi vida está en victoria? No importa que esté en aflicción, no importa que esté en tribulación, no importa que estés en problemas, no importa que estés en crisis, a final del día vas a seguir ganando. Porque lo tienes a Él. Porque lo tienes a Él. Amén. Entonces, piensa en lo que está diciendo acá el Señor. Y Él mismo nos afirme. Él mismo nos dé victoria. Nos consuele, nos aliente. Aunque el día esté nubloso, esté lluvioso, momentos difíciles en tu vida, Él te va a afirmar, Él te va a consolar. Él te va a decir, aquí estoy yo. De mí viene todo el poder, de mí viene toda la provisión, de mí viene todo el amor. No estás solo, siempre estás acompañado porque yo estoy contigo. ¿Quién lo cree? Cuando la fe flaquea, Dios afirma al creyente. Cuando tu fe flaquea, Dios afirma al creyente. Y al afirmar al creyente, lo pone siempre y le recuerda, estás en victoria. ¿No? Y aunque haya aflicciones en tu vida y el enemigo quiera hacer escarnio en tu vida, Él no lo va a permitir porque te ama. Ahí es cuando nosotros estamos asidos en el poder de la gracia para que Él nos dé triunfo, victoria en tu vida. A ver, vamos a Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Hace unos minutos yo preguntaba, ¿quién está en aflicción? ¿Quién está en tribulación? ¿Quién está en prueba? ¿Quién tiene problemas? ¿No? Ok, vean lo que dice aquí Lucas capítulo 22, versículo 31. Versículo 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, ponle tu nombre ahí, Israel, Israel. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Muchas veces vamos a estar siendo zarandeados por el enemigo. Y aquí justamente Jesús te está advirtiendo, el diablo me está pidiendo permiso para zarandearte. Y todos dirán, acuérdense que es la estrategia del diablo,
Si tú te vas a Job, justamente pasó lo mismo. Lo que tenemos a nuestro favor es que el enemigo no se mueve en autosuficiencia. El enemigo tiene que pedir permiso. Y tiene que pedir permiso a Dios. ¿Puedo? Y Dios dice sí o no, o hasta dónde. Acuérdense que eso pasó justamente con Job. Job estaba completamente cercado por el amor de Dios, por la gracia del Señor. Y cuando Dios quitó parte de su gracia, dijo sí, pero le respeta su vida. Dios dice hasta dónde el diablo puede lastimarte a ti. Y muchas veces Dios tiene que permitir justamente eso para que tú sigas creyendo más en Dios y sigas pensando más en Dios y tu fe siga puesta en Dios, no en ti. A veces somos tan necios que Dios tiene que permitir ciertas cosas para que sucedan y entonces le demos toda la gloria y la honra al Señor. ¿Quién dice amén? Entonces aquí dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32, vean lo que dice el versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Jesús? No está diciendo, ya le dije a Satanás que no lo hiciera. Eso no está diciendo. Ya le dije que con cuidadito, con que no. Lo que está diciendo aquí, pero yo he rogado por ti, quiere decir que tenemos un intercesor divino que todos los días está intercediendo por ti. Hebreos capítulo 7, versículo 25, ahí lo dice, solamente anota el pasaje, Hebreos 7, 25. Hoy tenemos un intercesor divino que está intercediendo, es tu abogado, es tu intermediario entre Dios y tú, que es Jesucristo. Él está orando, Él está intercediendo por ti. Él sabe tus necesidades, Él conoce tus aflicciones, Él sabe que es lo que tú necesitas y Él lo pide al Señor, a Dios. Entonces aquí dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hoy quiero decirte una cosa, tú tienes que trabajar justamente en esa fe, porque tu fe va a ser probado. Dios no tiene la mínima intención, escucha bien, Dios no tiene la mínima intención de estar viendo tus problemas. Él no pone los ojos en tus problemas, Él no pone tus ojos en sus aflicciones, Él pone sus ojos en tu fe. Apréndelo. Los problemas que tengas en tu matrimonio, Dios nos dice, ay, ¿qué problemas tiene? No, ¿cuánto usas tu fe para esos problemas que tú tienes? ¿Cómo estás enfrentando ese tipo de problemas con la fe que tú le tienes justamente al Señor? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto obedeces? ¿Cuánto eres fiel? ¿Cuánto eres manso? ¿Cuánto eres humilde? ¿Cuánto eres comprometido? Dios va a ver tu fe, no tus problemas. Entonces dice, pero yo ruego por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿A qué se refiere? Yo pregunto, Satanás zarandeó a Pedro haciendo que Pedro negara a Jesús 3 veces. Le dio la tentación, fue tentado por el diablo. Él vio cómo estaba sufriendo Jesús, él vio cómo estaba siendo martirizado Jesús, y cuando alguien le preguntó, ¿tú eres un seguidor de Jesús? No, yo no soy, yo no quiero pasar lo que está pasando mi maestro, mi Señor. Y lo negó 3 veces. Pero cuando dice aquí, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cómo llegó Pedro a sus hermanos? ¿Cómo llegó? Arrepentido. Es justamente esa es la victoria de todo creyente. Cuando tú te arrepientes y reconoces que eres un pecador y que ofendiste a Dios, tú le pides perdón, sea de rodillas, sea de corazón. Amén. Y Él mismo nos afirme, Él mismo nos perfeccione. Sigo, vamos nuevamente a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, y dice, Él mismo os perfeccione, Él mismo nos afirme, Él mismo nos fortalezca.
¿Quién te va a fortalecer? ¿De dónde viene el poder? ¿De dónde viene la fuerza? Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 10. Ahí lo dice. Solamente anótalo. Efesios 6, 10. Ahí lo dice. Y dice, el Señor nos capacita para el servicio activo. Y mucha gente piensa en el ministerio. Ay, ¿qué ministerio? Pues yo no tengo ministerio en la iglesia. No está hablando del ministerio en la iglesia necesariamente. Tú tienes que tener un servicio activo en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en la colonia, con los parientes, en el centro comercial. Tú estás como soldado activo en cualquier momento. Tú eres requerido de parte de Dios para que tú estés en servicio a Él. ¿O qué? ¿Dios va a hacer todo? No, tú tienes que ser parte de esa extensión del Señor aquí en la tierra. ¿Quién no se ha aprendido de memoria Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo. ¡Wow! ¡Qué bonito suena!, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo. Mucha gente lo decimos. Y sigo viendo a la gente en derrota. Y yo pregunto, ¿y cómo entonces? ¿Cómo entonces que me dices que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y estás en derrota? Siempre tienes el ánimo así como todo caído. ¿Cómo estás? Bien. No, pues ya me contagiaste. ¿Cómo te ha ido? Ay, bien, pastor. No, pues ya, sí. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Dónde está ese texto en tu vida? En luchas, pastor, pero firme, fortalecido. Gloria a Dios. Qué bueno que llegaste. Necesito escuchar a alguien así, ¿no? Por eso Dios permite justamente gente como tú, para que la otra gente que está debilitada te vea a ti con problemas, pero fuerte, fortalecido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me dio los recursos para estar, ¿qué? Firme, fuerte en Él. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Gloria a Dios. Y dice por último, después que dice, y Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca. Nos establezca. ¿Dónde Dios te estableció? ¿Dónde? ¿En la arena o en la roca? ¿En la arena o en la roca? Amén. Si te estableció en la roca, tienes que estar entonces firme en la roca. Cristo es la roca, Cristo es tu roca. Y ahí Dios te puso justamente en la roca, ¿no? Dios ya puso el cimiento en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia. Esta iglesia es de Cristo. La roca es Cristo, el fundamento es Cristo. Mi vida está en Cristo, está fundamentada en Él. Mi matrimonio está fundamentado en Él. Es la roca. Y aunque haya lluvias, aunque haya ríos, aunque haya vientos y peguen con ímpetu a mi matrimonio, no lo va a lastimar, no lo va a destruir, porque estamos parados sobre la roca. ¿Saben cuánto ha padecido esta iglesia desde que empezó? Hay muchos que ni siquiera estaban aquí. Pero cuando inició esta obra, estaba pegando con ímpetu el diablo para tirar esta obra del Señor. Y se levantaba una cosa, se levantaba otra, y no quería el enemigo que se levantara. Pero lo que no se ve el enemigo, que siempre fue fundamentada en la roca esta iglesia. Amén. Y por eso justamente da fruto. Por eso vemos vidas que están siendo transformadas. La gracia de Dios está siendo derramada en este lugar y vemos matrimonios que están siendo restaurados. Gente que estaba en completa derrota en su vida ha sido una vida ya de victoria. ¿Por qué? Porque esta obra es del Señor, no es del hombre. Y eso hay que aprenderlo. Por último, hoy Dios te está haciendo una invitación como ven, ven te invito, sientas el abrazo del Señor que dice ven te invito, porque es una invitación que viene con cierta fuerza de poder para que tú lo hagas. Quiero que vayas a Hebreos
capítulo 4, y con esto voy a terminar. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Dice, acerquémonos, vuelvo a repetir, ese acerquémonos viene acompañado de la mano del Señor que dice, ven, acompáñame. O sea, no te estás diciendo así, ¿quieres venir? No, Él te dice, ven, acompáñame. Y dice que acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A ver, vamos a irlo entendiendo. Antes el trono de Dios era un trono de ira, era un trono de juicio. Pero a través de Jesucristo, ese trono de ira, ese trono de juicio, se convirtió en un trono de gracia. Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecirte. Hoy nosotros, todos nosotros que éramos pecadores, vino alguien de parte de Dios, Dios mismo, lleno de gracia y de verdad, a cual se le atribuyeron todos los pecados. Todos tus pecados le fueron atribuidos justamente a Cristo, para que todos fuéramos perdonados. Hoy Dios no te ve como un pecador, hoy te ve como un pecador perdonado, como un hijo de Él. Y es una gran diferencia. Aquí hay gran diferencia entre criaturas de Dios y los hijos de Dios. Hoy Dios te ha elegido como su hijo a través de la sangre de su hijo. Cristo tuvo que morir para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Hoy te está diciendo justamente esto, Señor, acércate conmigo, acércate al trono de la gracia. ¿Para qué, Señor? Para alcanzar misericordia, para alcanzar de mi amor, para alcanzar de mi provisión. Dios te está diciendo ¿es día esto? Si algo te está afligiendo, aquí estoy contigo. Si algo te tiene en apuros, aquí estoy contigo. Si algo te falta, aquí estoy contigo. Si el mundo no te ama, yo te amo. ¿Cuál es el problema? Si tú no encuentras el apoyo de alguien, yo te apoyo. Si tú no sientes el consuelo de alguien, yo te consuelo, dice el Señor. Hoy te invito para que te acerques al trono de la gracia, para que puedas hallar gracia y el oportuno socorro en tu vida. Él no viene antes, su gracia no viene después, su gracia es oportuna, viene en el momento que tú y yo la necesitamos, porque Él es Dios y Él sabe cuándo tiene que manifestarse el Señor. No antes, no después. Él es oportuno, Él es preciso, Él es exacto. Eso apréndetelo. Tal vez tus oraciones, a tu ver dices que he orado y no he escuchado la respuesta del Señor. Recuerda que Dios dice, en mi tiempo, no en el tuyo. Es mi obra, no la tuya. Solo confía, solo confía, solo confía, solo confía. Amén. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Señor, te damos tantas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos animas a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Señor, para alcanzar ese perdón por nuestros pecados, para hallar esa provisión en nuestras vidas, esa provisión oportuna, ese socorro oportuno, Señor, que justamente llega así. Gracias, Señor, porque tu trono nos da la gracia suficiente, la provisión suficiente, la que necesitamos, Señor. Gracias porque tú hoy conoces mis necesidades y tú las provees.
No hay nada, Señor, que salga fuera de tu control. No hay nada, Señor, que tú no tengas el control de las cosas. Me siento confiado, Señor. Me siento seguro. Me siento fuerte. Me siento consolado por ti, Señor. Me siento amado. Y aunque he vivido una vida de rechazo, Señor, tú me has arropado, tú me has llamado, tú me has abrazado. Y hoy estás en mí, Señor. Hoy habitas conmigo. Bendice, Señor, este día. Bendice esta semana. Bendice a cada corazón. Bendice a cada familia. Derrama, Señor, de tu gracia. Bendice, Señor, hoy a cada matrimonio, a cada joven, a cada niño. Todos aquellos que se están esforzando, añade más poder y fuerza en ellos, Señor. Y aquellos que se están alejando, tráelos con amor, Señor. Que se acerquen al trono de la gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro. A ti sea la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana.